Bueno, comenzamos con el bloque 2, avances en autógamas. Modera este bloque Gabino Seares. Bueno, nuevamente, buen día a todos. Muchísimas gracias por estar. Mientras van pasando y vuelven a sus lugares, vamos a dar comienzo a dar secuencia con el simposio después del acto de apertura. Vamos a presentar ahora al bloque de avances en autógamas. Tenemos el honor de contar con 4 prestigiosos panelistas del sector público y del sector privado que nos van a compartir un poco la actualidad y el futuro del mejoramiento de trigo, de soja y de maní. Vamos a hacer honor al simposio, que es un simposio internacional, y contamos con la participación de Philippe Lonet. Espero haber nombrado bien el nombre. Y sinceramente, agradezco enormemente a Philippe, que se tomó la gentileza, dos grandes gentilezas se tomó. Él es francés, vive en Francia, se tomó la gentileza de venir exclusivamente para el simposio, para compartir con nosotros su presentación. Y no solamente eso, sino que se tomó la gentileza de hacer su presentación en español, así que creo que vale muchísimo su esfuerzo. Así que Philippe, como les dije, es francés, es ingeniero agrónomo, tiene una vasta trayectoria en mejoramiento genético, principalmente de cereales y de trigo. Ocupó el cargo de director de investigación de la compañía francesa Florimond Desprez, que es muy reconocida, y nos va a comentar, nos va a compartir con todos nosotros los desafíos actuales del mejoramiento de trigo. Philippe, muchas gracias y tu momento. Okay, buenos días a todos. ¿Y me escuchan? Sí. Y gracias al comité organizador por invitarme a dar estas charlas sobre el mejoramiento de trigo. Y espero que vayan a entender mi español con acento francés. Quería presentarme, pero Gabino lo ha hecho. Trabajé muchos años en el mejoramiento de trigo en Francia como breeder, pero también como director de investigación de la compañía francesa Florimond Desprez. Desde 2006 éramos actores en los mercados argentino y uruguayo, y gracias especialmente al éxito de la variedad Nogal, los propietarios de la compañía me pidieron que estableciera una filial en Argentina, en Balcarce, en la que se conduciera un programa de breeding para crear variedades aún más adaptadas que las anteriores creadas en Francia. Ese programa de breeding se ha desarrollado desde 2012. En la siguiente diapositiva se mencionan 3 fechas importantes para la compañía, para la filial. ¿Dónde soy? Sí. 2013 con la creación de Trigal, que es un joint venture entre Florimond Desprez y Bioceres. 2017 con las primeras ventas por el grupo Don Mario de la variedad Algarrobo, que fue la más vendida del mercado argentino, con más de 6 millones de bolsas entre 2017 y 2022. Y finalmente 2020 con la autorización del cultivo de trigo HB4 de Trigal, que tiene tolerancia a sequía y sal y también tolerancia a glufosinato. Ok, en esa diapositiva les recordamos cosas básicas sobre... no sabía que había...
sobre el cultivo de trigo y su producción. El trigo es el cereal más cultivado del mundo, con 200 millones de hectáreas repartidas en los 5 continentes, en casi todos los países en realidad. Francia y Argentina son 2 productores y exportadores importantes, pero los modos de producción son muy distintos. En Francia tenemos 5 millones de hectáreas, pero se trata de un cultivo de ciclo muy largo, de 8, 9, 10 meses. El rendimiento, con un rendimiento de más de 7 toneladas por hectárea. En Argentina son 6 millones de hectáreas con un rendimiento de 3 o 3,5, pero el ciclo es de 6 o 7 meses y generalmente un cultivo tipo soja o maíz sigue el trigo en el mismo año. Hay una gran diversidad de usos del trigo, alimentarios, por supuesto, pero también no alimentarios. Y las causas de inestabilidad del rendimiento son frecuentemente enfermedades, pero también accidentes climáticos. Y hay que notar que los accidentes climáticos ligados al calentamiento global, especialmente la sequía o las heladas tardías, son cada vez más frecuentes en Argentina, pero también en Francia o en Europa. Recordamos en esa diapositiva que el trigo proviene de especies ancestrales que se han hibridado de forma natural hace unos 100.000 años. La primera etapa, el primer paso, fue la cruza de Triticum urartu, que lleva el genoma A, por Echilos peltoides, que lleva el genoma B, lo que dio lugar después de una duplicación espontánea de los cromosomas a los primeros trigos tetraploides con genoma AABB, del que derivan los trigocandeales. Y el segundo paso, más reciente, pero 20.000 años, fue la cruza de un trigo tetraploide por Triticum tauchi, que lleva el genoma DD, que dio lugar al trigopan con genoma AABBDD de 42 cromosomas. El trigopan es así un halohexaploide, se comporta como un diploide en la meiosis y es autogama. Y el genoma de trigo, finalmente recordamos que el genoma de trigopan es enorme. Fíjense, 5 veces más grande que lo nuestro. Y también con muchísimas secuencias repetidas, y por eso se necesitó un trabajo enorme para descifrar el genoma completo. Para los cruzamientos, nosotros, breeders, disponemos de una gran variabilidad genética intraespecífica por la extensión de la zona de cultivo y la antigüedad de mejoramiento de esta especie. Podemos utilizar todas las varietas protegidas por un certificado de obtención vegetal y también los recursos genéticos conservados por cada país o al nivel internacional por el CIMMYT, por ejemplo, o otros bancos génicos. Pero también es posible utilizar especies vecinas o ancestrales para los cruzamientos.
podemos mencionar especialmente los trigos sintéticos, producidos por cruzamientos entre trigos candeales y tauxi, lo que en realidad consiste en hacer algo similar a lo que se produjo de forma natural en el segundo paso de la elaboración del trigo pan. Esos trigos sintéticos aportan resistencias originales a enfermedades y estas resistencias provenientes de tauxi. Por ejemplo, la variedad nogal, que tiene resistencia sostenible a royas del tacho y de la hoja, surge de un recruzamiento con un trigo sintético del simit y ahora es presente en el pedigrí de numerosas variedades recientemente inscritas en Argentina o Uruguay. Okay. ¿Qué son los principales objetivos del mejoramiento? Por supuesto, tenemos los objetivos habituales, que son rendimiento, calidad, resistencia, tolerancia a accidentes. Pero a esto se agregan nuevos objetivos vinculados a la demanda social de una mayor protección del medio ambiente, de la biodiversidad y de la salud humana. Se trata especialmente de reducir los insumos químicos gracias a variedades multiresistentes a enfermedades, a variedades con mejor eficacia de utilización del nitrógeno o de variedades de mejor y más rápida cobertura del suelo en invierno. Estamos también buscando variedades con gluten menos alergénico o con menor índice glucémico gracias a proporciones modificadas de amilosa, amilopectina. Y también son críticos los objetivos ligados al calentamiento global, especialmente la resistencia a la sequía, pero volveremos a ese punto un poco más adelante. Para afrontar estos nuevos retos, la ecuación del mejorador que ven acá nos puede ayudar. Para aumentar la ganancia genética, genetic gain, hay en primer lugar que disminuir la duración de los ciclos de selección. Corresponde al L que se encuentra en el denominador de la ecuación. La foto de la diapositiva representa el invernadero en el que producimos en Francia, en modo de speed breeding, las generaciones F1, F2 y F3 en solamente 14 meses, aunque son de ciclo más largo, muy largo, con una cosecha de F2 y F3, según el método Single Seed Descent. Eso nos permite ganar 2 años en el ciclo global de selección de una variedad. La ecuación, ok, sí, pero la ecuación nos dice también que tenemos que ser más eficaces en la selección, es el R, gracias a la selección asistada por marcadores, la genomic selection o el fenotipado de alto rendimiento. Tenemos también que aumentar la diversidad genética, haciendo cruzamientos muy diversos y sembrando poblaciones con muchos individuos. Y finalmente, aumentar la intensidad de selección. Acá la foto representa
plantas F3 en speed breeding que se seleccionaron para la generación F4 después de un análisis con marcadores. Y así combinamos speed breeding y marker assisted selection. Podemos también utilizar la selección genómica. La selección genómica se utiliza mucho en el mejoramiento ganadero, pero se utiliza también en plantas, por supuesto, y desde unos años en el mejoramiento de trigo. Esa selección genómica consiste en una predicción del desempeño de las líneas del breeder a partir de datos de genotipado sin necesidad de fenotipado. Por supuesto, ese método estadístico funciona solamente si la calibración del modelo se hizo de manera correcta con un número alto de marcadores y se utiliza chips en ese caso. El problema que surge con el trigo es el precio del genotipado, que es alto por el tamaño enorme del genoma. Por eso está sometido a prueba otro método que se llama selección fenómica, en la que la predicción no se hace a partir de marcadores moleculares, sino a partir de espectros de NIRS, de Near Infrared Spectroscopy. El método es mucho más barato, pero al contrario de los datos de genotipado, los datos de NIRS incorporan la interacción G by E, genotipo por medio ambiente, que podría bajar la calidad de la predicción. Ok, ya explicamos que la sequía se estaba haciendo un rasgo muy crítico, pero hay muchos genes que pueden entrar en juego en la reacción fisiológica de una planta sometida a un estrés hídrico. En esa diapositiva se aclaran dos opciones que están ahora disponibles. La primera es un enfoque pasivo que consiste para el productor en elegir una variedad de ciclo más corto que pueda escapar frecuentemente una sequía de fin de ciclo. Pero el problema es que va a florecer temprano y por eso será más propensa a heladas si hay heladas. Otra opción disponible son las variedades HB4, que contienen un gen de girasol que disminuye la sensibilidad al etileno y así reduce la senescencia foliar. En caso de fuerte déficit hídrico, esas variedades tienen una ventaja de más del 20% con respecto a una variedad convencional similar. En esa última diapositiva, tratando de la protección de la propiedad intelectual, recordamos que el convenio UPOV de 1991, además de confortar o de apoyar el certificado de obtención vegetal, COV, autoriza las semillas de uso propio con tal que el obtentor reciba una remuneración justa. Hay distintos sistemas para cobrar esas regalías. En Argentina tienen el sistema de regalías extendidas y creo que en el futuro tendrán un sistema contractual que se llama Sembra Evolución. En Francia tenemos otro sistema en el que se colecta un poco más de €1 por cada tonelada acopiada en toda Francia
y el importe colectado se reparte después entre los obtentores según sus market shares. Pero, por supuesto, los productores que han comprado semillas fiscalizadas reciben un crédito para evitar que paguen 2 veces. Pero es un sistema que funciona muy bien. Nuestra opinión en Francia es que el COV debe ser preservado porque, al contrario de la patente, él autoriza la excepción del breeder, que consiste en un libre acceso para los cruzamientos a las variedades protegidas por un COV. Porque ese sistema crea un círculo virtuoso, porque cada innovación puede ser utilizada por la comunidad de criaderos del cultivo, lo que aumenta la probabilidad de futuras ganancias disponibles para los productores. Por supuesto, el COV en algunos casos puede coexistir con una patente que proteja un elemento concreto de la variedad, por ejemplo, variedades que contengan un transgen y representen una auténtica innovación. Pero, en nuestra opinión, otorgar patentes en el caso de un simple descubrimiento de genes nativos no es deseable porque va, en ese caso, disminuir mucho la libertad de acción de los breeders. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, Philippe. Nuevamente agradezco en nombre de todos nosotros, los argentinos, que te hayas hecho presente y la gentileza de hacer tu presentación en español. Muchas gracias. Vamos a dar secuencia. Ahora es el turno de Agustín Basile. Él es ingeniero agrónomo y tiene más de 15 años ya trabajando en la investigación y el mejoramiento cultivo de soja y maíz. Actualmente responsable del programa de mejoramiento de soja de Corteva, y nos va a compartir la actualidad y las novedades sobre el programa de mejoramiento de soja de Corteva en Argentina. Agustín, por favor. Bueno, muchas gracias, Gabino. Muchas gracias a los representantes del simposio por la invitación a esta disertación. Bueno, les voy a contar un poquitito qué hacemos en Corteva sobre el mejoramiento de soja en Argentina. Bueno, primero Corteva surge el legado de 3 principales empresas, Dow, DuPont y Pioneer, que en el año 2017 estas 3 empresas se fusionan y dan origen a la empresa Dow-DuPont, y en el año 2019 estas empresas se dividen y dan origen, de esta división dan origen a la empresa Corteva AgriScience, una empresa 100% dedicada a la agricultura. Bueno, actualmente Corteva está presente en más de 30 países, tiene más de 2.400 empleados y tiene más de 130 sitios de mejoramiento. Ahí ven en el mapa la distribución de los distintos sitios de mejoramiento que tenemos en Corteva. Cada uno de esos sitios son, en general, trabajan con varios cultivos, son multicrop. Y bueno, esto nos brinda a los programas de mejoramiento utilizar todas las herramientas globales, tanto de germoplasma como de nuevas tecnologías. Cualquier nueva tecnología que aparece en alguna estación de mejoramiento del mundo y se valida y es aplicada rápidamente, está disponible para
todos los centros de mejoramiento, los programas de mejoramiento. Bien, lo que corresponde a la filosofía de mejoramiento en soja, el mejoramiento es relativamente sencillo porque es un cultivo diploide, tiene bajo flujo génico y bueno, obviamente es una planta autógama, tiene alta endocría. Entonces, básicamente, el mejoramiento consiste en crear una población, generar variabilidad. Cualquiera que haya trabajado con el cultivo de soja, ahí está una de las primeras dificultades o mano de obra que hay que poner es en el tema de realizar el cruzamiento, porque bueno, al ser una planta autógama hay que trabajar sobre el pimpollo, porque una vez que la flor se abrió, la flor ya está fecundada, entonces ahí hay que trabajar sacando los sépalos, los pétalos y realizar el cruzamiento para obtener la semilla F1. Una vez que se obtiene la semilla F1, se avanza rápidamente, se hace varios ciclos para lograr rápidamente la homocigosis. Y una vez que se logró la homocigosis, se evalúa en varias localidades, con varias replicaciones, y en cada ciclo de mejoramiento se produce la selección, donde se descartan los individuos que no tienen las características deseadas y se avanzan los mejores productos. Bueno, y esto es cíclico, todos los años se realiza, se comienza nuevamente, ¿no? Bueno, lo que es fórmula de ganancia genética, digamos, todos los programas de mejoramiento apuntan, ¿no?, a aumentar la ganancia genética. La ecuación de ganancia genética, según la ecuación del breeder, es la heredabilidad en sentido estricto, que es varianza aditiva sobre fenotípica, varianza fenotípica, intensidad de selección y largo de ciclos, ¿no?, de selección. Bueno, ¿cómo trabajamos en Corteva para mejorar cada uno de estos términos, para aumentar la ganancia genética? Lo que corresponde al aumento de la heredabilidad, uno de los puntos principales es trabajar con datos de calidad, el uso de programas estadísticos, lo que es fenotipado de precisión, todo lo que es trabajo con breeding molecular, tanto sea con marcadores moleculares, identificación y selección de QTLs, y todo lo que es selección genómica. Y también manejo de ambientes. Bueno, ahí tienen algunos ejemplos con los que trabajamos acá en Argentina. Ahí arriba tienen, por ejemplo, una sembradora que es totalmente autónoma. Hace unos años ya que en Corteva no tenemos más gente trabajando arriba de la sembradora tirando sobres. Cualquiera que haya trabajado ahí sabe que es complicado el tema de coordinar muchas personas arriba de la sembradora tirando sobres. Siempre alguno se queda con un sobre en la mano, tira menos semilla. Entonces, y aparte es un riesgo para los empleados, ¿no?, que estar arriba de una máquina en movimiento. Entonces, bueno, hace un par de años ya trabajamos con siembras totalmente automatizadas y solamente el tractorista, que ya es una persona sumamente especializada porque solamente va mirando monitores que esté funcionando todo bien, pero ni siquiera tiene que tocar el volante. Bueno, eso también implicó el tema de utilizar una preparación estandarizada y centralizada para poder lograr sembrarla con estas máquinas totalmente autónomas. Bueno, después para todo lo que es fenotipado de precisión, ¿no?, la utilización de drones, robots, que ya han mencionado varios, pero esto tiene un avance cada año, es abrumadora la cantidad de datos y variables que se pueden tomar con estos equipos. También trabajamos mucho con lo que es ambientaciones para ubicar los ensayos en los lugares correctos para así trabajar con ambientes homogéneos y maximizar la calidad, ¿no?, y disminuir ahí abajo el término del error dentro de la heredabilidad. Bueno, lo que corresponde a varianza fenotípica, trabajar en lo que es selección de las poblaciones, ¿no? Uno cuando va a seleccionar poblaciones tratar de tener una variabilidad amplia, lo que es diversidad genética, edición genómica, que ya se ha hablado bastante, y también fenotipado de precisión. Bueno, ahí en el esquema de la izquierda ven representada la diversidad genética que tenemos en Corteva, en soja.
Soja en Corteva tiene distintos programas de mejoramiento que van desde grupo de madurez 3, triple 0, ultra precoces, que se siembran ahí al sur de Canadá, norte de Estados Unidos, hasta variedades de madurez grupo 9, que se siembran al norte de Brasil. Entonces tenemos una amplia gama de variabilidad dentro de la empresa. Para lo que es el término de intensidad de selección, lo que trabajamos es en aumentar el tamaño de la base de un esquema de mejoramiento, ¿no? Estas herramientas, ahí a la izquierda está el esquema básico de mejoramiento y a la derecha aplicando tecnología de selección, aplicando todo lo que es fenotipado de precisión y predicción, podemos aumentar la base y solamente avanzar aquellos individuos que mejor performance tengan, ¿no? Y ser bien intensivos en esa selección inicial de productos, de individuos. Y rápidamente reciclar el germoplasma para avanzar, para generar nuevas poblaciones y nuevas recombinaciones. Bueno, y por último, para el término de tiempo, lo que trabajamos ya se ha mencionado bastante, pero todo lo que es con estaciones de contraestación, las winter nurseries, que son centros especializados que permiten hacer un avance rápido de generaciones. Corteva tiene centros especializados para dicho fin. La utilización de doble haploides, la metodología SSD, molecular breeding y también la edición genómica también ayuda a reducir los tiempos. Bien, en un esquema de mejoramiento tenemos en este caso un cruzamiento biparental. Ahí para elegir las mejores poblaciones lo que hacemos es utilizar herramientas de predicción. Entonces podemos utilizar todo el germoplasma elite de la empresa y esto no implica que solamente utilicemos variedades comerciales o precomerciales, sino cualquier germoplasma que tenga potencialidad y esté en estadios intermedios dentro del programa de mejoramiento, rápidamente se recicla la genética y se predice para generar nuevas poblaciones. Una vez que tenemos las nuevas combinaciones genéticas, también hacemos una predicción de aquellos mejores individuos para luego colocarlos en ensayo comparativo de rendimiento. En un primer momento tenemos solamente evaluación fenotípica que puede hacer el breeder a campo y descarta aquellos materiales que no tienen las características deseadas y en base a predicciones se eligen cuáles son las mejores progenies para avanzar. Y bueno, a medida que va avanzando dentro del ciclo de mejoramiento, dentro del pipeline de la empresa, uno va testeando más cantidad en más cantidad de localidades cada genotipo y se va reduciendo la cantidad de genotipos, ¿no? Bien, en un primer momento lo que se hace es se construye la ganancia genética en esa generación de los cruzamientos. Después tenemos la parte donde cosechamos la ganancia genética y después entregamos la ganancia genética al nuevo cultivar mejorado, superando la productividad de los padres. Bueno, y como les mencioné, en un principio uno evalúa millones de genotipos, muchos genotipos, en pocas localidades o en ninguna localidad, en donde aplica las predicciones, y luego evalúa en muchos ambientes los pocos genotipos que hasta llegar al cultivar la variedad comercial. Perdón. Bien, ¿cómo trabajamos en Corteva con respecto a lo que es el mejoramiento predictivo que tanto mencioné antes? Bueno, esta técnica es posible gracias a que los costos de genotipado se han reducido drásticamente en los últimos años. Entonces, actualmente es muy barato genotipar y es caro fenotipar. Una parcela en el campo que requiere muchos ambientes, muchas repeticiones, termina siendo caro.
Y esta técnica, bueno, el genotipado, a diferencia, se ha reducido los costos significativamente. Esto no quiere decir que no fenotipemos, porque estas herramientas utilizan fenotipado y fenotipado de calidad. Así que siempre el fenotipado va a seguir siendo, por el momento, sumamente importante. Bien, trabajamos con tres poblaciones, una población o un set que es la que llamamos set de entrenamiento o estimación, un set de validación y por último la población de mejoramiento o set de predicción, que es la población objetivo a la cual voy a querer predecir los mejores individuos. Bien, para lo que es el set de entrenamiento o set de estimación, utilizamos, bueno, para esto, en esta población son poblaciones grandes y contamos con información fenotípica y genotípica, por ejemplo, información de datos de rendimiento, si es la variable a estudiar o a trabajar. Entonces, se utiliza una ecuación de regresión múltiple, en donde en esa ecuación tenemos los datos fenotípicos, que son iguales a los datos moleculares, y el efecto de los marcadores, ¿no? Como tenemos cada individuo genotipado, de esa fórmula despejamos lo que es el efecto estímulo de los marcadores y lo podemos estimar. Esto lo aplicamos a la segunda población, que puede ser la misma población o puede ser una población distinta. Lo que hacemos es, con esos efectos estimados de los marcadores que hicimos previamente, más los datos moleculares, obtenemos el valor genético genómico o GBV. Y este valor lo correlacionamos con el valor observado, ¿no? Para obtener la predictabilidad. Entonces, si obtenemos una predictabilidad acorde, lo que uno espera, se pasa a la última población, que es la población que yo necesito o quiero predecir. En esta población que yo quiero predecir, tengo información genómica porque he pasado los marcadores, conozco su genotipo, pero no conozco su fenotipo. Entonces aplico de vuelta, ¿no? El efecto estimado de los marcadores, que yo lo había estimado antes, con la información molecular y obtengo así los GBV. Y bueno, al tener los GBV, ahí voy a seleccionar los individuos que mejor se comportan para la característica que estoy necesitando. Bueno, en un programa de mejoramiento, entonces, ¿dónde aplico las predicciones? Bueno, como ya les mencioné, para saber qué cruzamientos debo realizar, qué descendencia debo seleccionar, qué progenies, cuáles líneas avanzar. Esto también nos ayuda, por ejemplo, el año pasado que tuvimos una sequía muy importante y perdimos una cantidad de localidades de evaluación de rendimiento importante. Tener las predicciones nos ayuda también a ser más robustos en la decisión para avanzar o descartar un producto. También nos sirve para ensanchar la base del embudo, es decir, como Corteva tiene distintos programas de mejoramiento en otros lados, puedo utilizar las líneas y predecir para ver si se comportan bien para utilizarlas dentro de mi programa de mejoramiento. Me permite saber cómo funcionan nuestras progenies, en qué tipo de ambiente, si son ambiente de alto potencial, ambiente de sequía. Y por último, nos permite también saber cuán correlacionadas están las localidades en las que evaluamos. En general, para ver correlación genotipo-ambiente se utilizan distintas metodologías. En general, estas metodologías requieren tener un set de datos balanceados, porque ciertos desbalances no son buenos. Sí, con la introducción de modelos mixtos se puede tener cierto desbalance, pero en general no es bueno tener un desbalance de datos. Esta herramienta nos permite predecir el comportamiento porque trabaja a nivel de haplotipo con parientes en comunes, con ancestros en comunes, ¿no? Entonces, de esta manera puedo tener una base balanceada de datos para poder estudiar la interacción genotipo-ambiente. Bien, ¿cuáles son las principales características que buscamos dentro del programa de mejoramiento de Argentina? El primero y más importante, el tema de rendimiento en grano
y calidad, que es lo que se le paga al productor. El productor se le paga por kilos de semilla, entonces buscamos rendimiento. Después 2 características que buscamos que no son deseables, todo lo que es vuelco y tallo verde, dehiscencia, son características que uno no desea para un producto comercial. Lo que es calidad de grano y semilla, que sean granos saludables, de buen peso de mil, buen peso de semilla. Lo que es contenido de aceite y proteína, nosotros no hacemos mejoramiento per se, pero sí tenemos bien caracterizado nuestro germoplasma, porque bueno, es algo que por el momento no se le paga al productor, por un plus por lo que es calidad, pero bueno, nosotros tenemos bien caracterizado el germoplasma, por si en algún momento se llega a empezar a pagar por estas características, poder abastecer rápidamente el mercado con productos. Y después lo que es las principales enfermedades o plagas con las que trabajamos, es todo lo que es cancro del tallo por diaporte, fitóftora, mancha ojo de rana por Cercospora sogina, muerte súbita, nemátodos, enfermedades de fin de ciclo, como el Cercospora, septoria y bacteriosis. Para muchas de estas enfermedades tenemos resistencia genética dada por genes mayores, entonces una resistencia cualitativa, entonces los incorporamos rápidamente la resistencia en el germoplasma que no tenga dicha tolerancia. Bueno, esto es un ejemplo de lo que logramos por el mejoramiento vegetal, ¿no? Obtener una variedad que es una comercial que es susceptible a una determinada enfermedad y vía mejoramiento obtenemos una nueva variedad resistente. Lo mismo a la derecha con 2 variedades que son del mismo grupo de madurez. Una claramente soporta menos las condiciones climáticas, en este caso de estrés y sequía, y la variedad experimental parecería como que se comportara mucho mejor. Igual esto claramente después hay que validarlo con datos de rendimiento, ¿no? Porque puede ser que la que está verde no tenga destinos y quedó verde porque no tiene dónde mandar los fotoasimilados. Así que es importante también validarlo después. Bien, lo que es soja en Argentina, como empresa Corteva volvió al negocio de soja relativamente hace poco tiempo. En la campaña 21-22 lanzó sus primeras variedades. Las variedades salen bajo la marca Pioneer y Brevant. Salen con 2 tecnologías, la tecnología Enlist y la tecnología Conquesta Enlist. La tecnología Enlist es que le brinda tolerancia a los herbicidas 2,4-D, glifosato y glufosinato de amonio, y se venden con el producto, el herbicida 2,4-D Colex-D, que le brinda una muy buena seguridad en cuanto a lo que es deriva y volatilidad comparado con los otros 2,4-D que existen en el mercado. Y la tecnología Conquesta, que suma a la resistencia a los herbicidas también, me pasé, pero unos minutitos, ya termino. Le agrega protección contra los principales lepidópteros, ¿no? A diferencia de la tecnología que existía antes en el mercado, que se comercializaba, esta tecnología aporta 2 proteínas, CRY1F y CRY1AC, que amplía el abanico de protección contra lepidópteros, principalmente lo que es Spodoptera. Y bueno, y todas las variedades se siembran bajo el sistema Sembra Evolución, que bueno, es la nueva metodología que lanzó la industria semillera para comercializar principalmente lo que es variedades autógamas, que le brinda al productor el acceso a la biotecnología y a la genética de una manera muy sencilla. Y bueno, y para terminar, y creo que lo más importante es, ¿no?, cada una de las personas y equipos de trabajo que trabajan en Corteva, porque uno puede tener el mejor sistema de predicciones, la mejor sembradora, la mejor cosechadora, pero bueno, si las personas no están entrenadas, capacitadas y motivadas para realizar el trabajo de la forma correcta, claramente no vamos a tener un éxito en los programas de mejoramiento. Así que nada, muchas gracias por todas las personas que
se brindan para obtener buenos productos. Nada más. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Agustín, por compartirnos la visión del mejoramiento genético de soja de Corteva en Argentina. Dando secuencia, vamos a volver al cultivo, al mejoramiento de trigo. Para ello vamos a contar con la presencia de Francisco Di Pane. Él es ingeniero agrónomo y tiene un doctorado en ciencias agrarias. Tiene más de 20 años como investigador y relacionado al mejoramiento genético. Es autor de distintos cultivares comerciales en Argentina y nos va a compartir la visión y la actualidad del programa de mejoramiento genético de trigo PAN del INTA. Francisco, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Gabino. Gracias a la organización. Bien. Me convocaron desde la organización para hablar del Programa Nacional de Trigo de INTA, así que bueno, tengo... Ahí está. Bueno, el Programa Nacional de Mejoramiento de Trigo de INTA es un programa cooperativo donde hay 6 unidades que lo integran. Está Marcos Juárez, el INTA Marcos Juárez, que es la sede, y después hay 5 experimentales, que es Paraná, Pergamino, Balcarce, Bordenave y la Chacra de Barros, que es donde yo trabajo. El germoplasma que empleamos, ¿cuáles son? Bueno, el tradicional, el que viene de los años 70, 80, que tiene interesantes aportes, sobre todo a sensibilidad fotoperiódica, lo que es CIMIT, ciclos cortos, buena sanidad, altísimo potencial de rendimiento específico para cultivares que uno apunta a cultivares de ciclo corto. Lo nuestro, las líneas élite que producimos y que retroalimentamos el programa, todo lo que es variedades que salen al comercio a través de la red, todo eso usamos como progenitores, bancos de germoplasma y también algunos viveros extras que vienen de otros lugares del mundo con algunas características como resistencia a frío, resistencia a algunas enfermedades específicas. En cuanto a la generación de variabilidad, hay 2 lugares donde se hace variabilidad, donde se hacen los cruzamientos, que es Marcos Juárez y Barrow, específicamente, mayoritariamente en Marcos Juárez, y después cada experimental, cada sitio, cada ambiente de evaluación hace algunos cruzamientos específicos. El mejoramiento clásico, la F1, en la F2 o en F3, cada sede multiplica y reparte todas esas filiales a los otros ambientes para que en los 6 ambientes se haga la selección. También desde la F2 o F3, dependiendo del cruzamiento, muchas veces eso va a speed breeding o a ploides, que más adelante lo especifico, y una vez que llegamos a F6, F7 y en ese interín entre F3 y F7, ahí hacemos, a través del laboratorio, los 2 laboratorios de calidad, hacemos pronóstico de calidad, Seleni o SDS, con lo cual ya tenemos un avance o tenemos una aproximación de las calidades que estamos manejando. Todo eso, las líneas F6 y F7 van a lo que se llama ensayos internos y todo eso y retroalimentan al programa. Y también después, cuando ya son líneas, esas líneas avanzadas, lo que hacemos son ensayos preliminares multilocalidad. Cada ensayo de esto tiene una sola parcela y cada repetición es un ambiente, con lo cual tenemos 6 ambientes y 6 repeticiones. Ahí hacemos un screening muy rápido y de muchas líneas, siempre contando con el apoyo de los especialistas en sanidad. Estos ensayos se hacen con fungicida, con lo cual el aporte de la información de los viveros de sanidad hacen que a igual rendimiento eliminemos todo lo que tenga problemas sanitarios. Luego eso sí va a ensayos de rendimiento con repeticiones en 6 ambientes, siempre con evaluación de sanidad en viveros especializados. Y por último, ya se está haciendo los análisis de calidad a partir de los regionales, tanto Marcos Juárez como Barrow, y la última etapa son las líneas de tercero o cuarto año, se asocia con criaderos, con colegas, para hacer mayor número de ambientes de evaluación.
Los lugares donde se hace evaluación de los viveros de sanidad es Reconquista, Miramar, Marcos Juárez, Paraná y Bordenave. Son 5 sitios donde específicamente hay enfermedades que se puedan expresar, y en algunos tenemos especialistas locales de cada una de las enfermedades, que por lo menos dentro de lo que es trigo nos interesan evaluar y lograr resistencia. A modo de resumen, tenemos 6 ambientes de evaluación y selección, 5 sitios de viveros de sanidad, ensayos con criaderos, son 4 sitios, ensayos de campo ya con líneas avanzadas, ahí se hacen tanto en Córdoba, Entre Ríos y en la provincia de Buenos Aires, y después sitios muy específicos, sobre todo para ciclos cortos o con alguna determinada algún carácter, como es en Chaco o en Santa Fe, que son sitios de muy poca siembra, pero podemos ahí obtener resistencia a calor, y en San Juan se hacen ensayos de sequía específicamente. Este es un ejemplo de lo que nosotros hacemos como evaluación y como selección, sobre todo las líneas, después de 2, 3 o 4 años de evaluación. Esto es un YUCLA, el método estadístico, todo lo que está superando la media puntuada que está en el medio, ahí y hacia arriba y a la izquierda, a su derecha sería en este caso, perdón, a su izquierda, eso se selecciona como las mejores líneas, siempre comparado con lo que se ve en azul, que serían los testigos. Todo eso va seleccionándose y lo que está por encima y a la izquierda se continúa en el programa y son candidatas a la inscripción. Es un trabajo multidisciplinario, como ya lo venían diciendo desde los distintos paneles, donde todos participamos, mejoradores, biotecnólogos, especialistas en calidad, fitopatólogos, ecofisiólogos y estadísticos. Lo que es específicamente en biotecnología, lo que tratamos de evaluar son tanto caracterizaciones a vernalización, a sensibilidad a fotoperíodo, a gluteninas de alto peso molecular, a algún tipo de traslocación que da resistencia, sobre todo al centeno, y sobre todo en los últimos años algún tipo de resistencia a roya de la hoja, y específicamente último tiempo a roya amarilla, sobre todo algunos genes específicos que dan muy buena tolerancia o resistencia. También en biotecnología tenemos en funcionamiento de hace 3 o 4 años un speed breeding, un espacio en Marcos Juárez donde se está funcionando muy bien y está incorporando muchas líneas a lo que es el programa. Se está haciendo 4 ciclos por año, con lo cual entrando en F2 o F3, en un año ya tenemos F6 o F7 listas para multiplicar e incorporar a la evaluación. En estos primeros años se está haciendo cruzas específicas, incorporando genes mayores para tener sobre todo el actual problema de roya amarilla. Y en Pergamino está en proceso de construcción para tener un segundo speed breeding dentro del programa. También en haploides se está trabajando en INTA Paraná, que es un proceso un poco más, que va un paso más atrás, pero ya estamos incorporando líneas, necesitamos incorporar mayor volumen, pero es un interesante método para tener homocigosis rápidamente. En cuanto a los laboratorios de calidad, tenemos Marcos Juárez y Barrow, 2 sitios oficiales para hacer todos los análisis específicos para luego la inscripción. En cuanto a la información que brindamos a los productores y a los asesores, en todas las experimentales, en las 6 experimentales, hacemos ensayos fenológicos de entre 4 y 7 fechas de siembra. Ahí caracterizamos y podemos evaluar la ventana correcta de siembra que tienen cada línea experimental o próxima a inscribir, con lo cual ahí damos un ejemplo, ahí tenemos una cantidad de testigos y las últimas 2 serían unas líneas experimentales, y ahí podemos más o menos encontrar un ciclo largo o intermedio largo o un ciclo intermedio en las últimas 2 líneas. Esta información se va juntando, estos ensayos fenológicos se hacen a partir del primer año de evaluación en los regionales, con lo cual tenemos 3 años con 6 ambientes y con todas esas fechas de siembra. Y por último, ya cumpliendo bastante bien los tiempos,
tenemos todo este trabajo que hacemos en INTA, tenemos que tener una pata que todo esto le llega al productor, porque para eso estamos trabajando. Hay un aporte de INTA. INTA como un organismo público tiene que aportar al sistema. Por lo tanto, venimos de varios convenios de vinculación tecnológica. Actualmente tenemos con la firma Macroseed, que es de LDC Semillas. Nosotros lo que hacemos es producir semilla prebásica, se la entregamos a ellos la multiplican, hacen original, a veces también hasta primera multiplicación, y a través de la primera multiplicación se la venden a los productores, a veces también multiplican, como yo decía, primera multiplicación y hacen a través de semilleros o propias. Con lo cual, el INTA, con el mejoramiento, llega con su tecnología al productor por este medio. Esto es un trabajo conjunto con la empresa, los ensayos fenológicos que yo le mencionaba y a medida de lo que nosotros tenemos de producción. Muestro lo que tenemos actualmente tanto en el mercado como lo próximo que está entrando en el mercado. Lo que está en rojo o bordó es lo que está actualmente en el mercado multiplicándose a una gran escala o vendiéndose a gran escala, un material de ciclo largo como 119 y un material intermedio a corto como 817. Lo que está en un rosa o naranja son cuatro variedades que están empezando a venderse, multiplicarse como original y venderse este año como primera multiplicación. Un ciclo muy largo como 122 con mucha vernalización, 221 con poca vernalización, todo eso ciclo largo. Un grupo 1 que es un aporte a la calidad que debemos desde INTA, 521, y 924, un material de CIMBY de muchísimo potencial, muy corto y muy específico para las últimas siembras. Y lo que ya viene es 3 variedades intermedia largas, intermedias e intermedia clásica como 622 y que tiene los genes de imidazolina, que es un aporte tecnológico y al productor para algún tipo de malezas. Y lo último, ya estoy muy pasado, los sitios de multiplicación que tiene la empresa Macroseed. Y después un mensaje de Norman Borlaug, que es simplemente salir de las oficinas, ir al campo. Las plantas, otro decía que las plantas hablan bajito, entonces hay que estar cerca para escucharlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Francisco. Hermoso mensaje ese del último. Y también quiero rescatar un ejemplo más, ¿no? Como la articulación público-privada que está en el lema de este simposio es un claro ejemplo en beneficio de todos los actores. Para cerrar este bloque de novedades en mejoramiento de autógamas, vamos a continuar, vamos a cambiar de cultivo. No podíamos no estar en Córdoba y hablar del maní, ¿no es cierto? Así que para ello contamos con la presencia de Jorge Baldessari. Él es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Córdoba, tiene una maestría y un doctorado en afín y ya casi 30 años dentro de la actividad de investigación y de mejoramiento genético de maní del INTA de Manfredi. Nos va a compartir su mirada, o mejor dicho, la mirada del programa de mejoramiento genético de maní del INTA. Jorge, bienvenido a tu espacio. Gracias, Gabino. Bueno, buenos días, gracias a la organización por la posibilidad de presentarles una mirada rápida de nuestro programa de mejoramiento. Nosotros estamos localizados en la experimental de Manfredi, 1 hora al sur de acá. Básicamente, para irles presentando el cultivo, para aquellos que no lo conocen, es un cultivo que más o menos mueve 3.600 millones de dólares al año. Argentina es el segundo productor mundial después de India en cuanto a volumen y en cuanto a valor de la producción exportada. No obstante, el hecho de que sea una 20ª parte del cultivo del mercado, por ejemplo, de soja, es importante para la Argentina porque
está muy concentrado en la provincia de Córdoba. La provincia de Córdoba realmente recibe entre 800 y 1.000 millones de dólares de ingresos. Es realmente importante para nosotros a nivel de provincia. Básicamente el maní argentino está dirigido al mercado europeo, que es un mercado muy demandante de calidad. Entonces, básicamente lo que se produce en Argentina es un maní de calidad y del tipo que requiere la Comunidad Económica Europea. También se exporta algo a otros países. De hecho, la totalidad de los países son alrededor de 105 países que reciben el maní argentino, pero los más importantes son estos que figuran aquí, y básicamente la mitad va a Europa, o sea que a eso generalmente apuntamos los mejoradores, a ese mercado. ¿Qué es lo que se exporta? Bueno, básicamente lo que se exporta es fundamentalmente maní crudo, que es el grano tal cual, después de los procesos básicamente de selección por tamañado y eliminación de lo que presenta algún tipo de mancha en el tegumento, y fundamentalmente la semilla pelada, lo que se conoce como blancha a nivel internacional. Ese es alrededor del 80% de lo que se exporta. Digamos. La mayor parte de la industria hoy por hoy prefiere el maní pelado para producir otros alimentos. Básicamente el grueso de lo que produce Argentina es maní runner. De los 4 tipos de maní internacionalmente comerciados, los más comunes, el más utilizado es el runner porque se presta para una gran variedad de usos. Entonces, el que más se comercializa a nivel internacional es el runner. En Argentina básicamente se produce runner. Son vainas de tamaño mediano, la cintura está medianamente marcada, las semillas son más bien redondeadas y de tegumentos rosados o castaño claro. Digamos. Eso es lo que generalmente define un runner a nivel internacional. ¿Dónde se produce el maní? Bueno, fundamentalmente en Córdoba y algo en La Pampa, en Buenos Aires, un poquito en San Luis. Ahí se produce alrededor del 90% del maní, pero curiosamente el maní evolucionó ahí, alrededor de los 20 grados de latitud. Entonces le queda muy apretado el verano nuestro, digamos. Le falta calor, le falta humedad. Entonces lo que hemos tratado de hacer con el tiempo ha sido, por mejoramiento, tratar de ajustar un poco la especie al lugar donde lo estamos cultivando. Y de hecho, la tendencia del cultivo es irse hacia el sur, básicamente por disponibilidad de área y por menor competencia con otros cultivos, lo cual nos pone a los mejoradores en el compromiso de tratar de acortar todavía el ciclo de cultivo. Históricamente lo que hemos hecho ha sido cruzar los materiales que ya estaban dando vuelta por materiales exóticos, tratando de introgresar distintos caracteres útiles, y eso nos llevaba a producir progenies que tenían muchos materiales, muchos individuos que no eran agronómicamente adecuados, como se ve ahí. Entonces se prestaba mucho a utilizar pedigrí. A medida que hemos ido mejorando nuestro background, nos hemos ido pasando más vale a single seed, porque en general son cruzamientos de elite por elite, entonces la mayor parte de la progenie agronómicamente es adaptada, y eso también se presta a hacer doble generación, así que hemos estado utilizando un invernáculo con calefacción en el norte de Argentina para hacer una segunda generación, lo cual todo el mundo hablaba de acortar los tiempos, y estamos tratando de explorar ahora muy incipientemente el tema del speed breeding, también tratando de acortar un poco los tiempos. En cuanto a la importancia de otros caracteres de selección, un carácter que se impuso mucho a partir del año 2000 en la industria de los alimentos a nivel mundial empezó a requerir que el aceite de maní que está contenido en la semilla tuviera una alta proporción de ácido oleico, lo cual lo hace menos sensible al enranciamiento, o sea que se requiere que al menos tenga 74%. Eso es básicamente un argumento de venta para la industria, pero también para los alimentos, porque se perciben como que son alimentos más sanos, porque bajan el colesterol, digamos. Entonces, cada vez que vemos maní que tiene esta característica alto oleico, está en todos los productos remarcado en la etiqueta, digamos, ¿sí? Es un muy buen instrumento de venta. Lo que nosotros hacemos a nivel de industria
es manejar muchas veces dos canales, el del alto oleico y el del tradicional. Y eso es muy complicado porque se utilizan las mismas instalaciones, tanto de almacenaje como de procesamiento. Y eso generalmente lo que causa es que el encargado de planta tenga un dolor de cabeza muy grave. Entonces, básicamente lo que está tratando de lograr la industria es quedarse solamente con los alto oleico por una cuestión de que se simplifica el manejo. Nosotros lo que hacemos es, cuando cruzamos padres alto oleico y no alto oleico, lo que hacemos es selección de cada uno de los individuos utilizando un espectrómetro de resonancia magnética nuclear, porque es una tecnología que es barata. El problema es que es muy lenta y requiere una persona. Nosotros no tenemos autosampler, entonces requiere que una persona esté todo el tiempo haciendo las determinaciones. No obstante, por una cuestión de precios, es la única opción disponible por ahora. Otro de los caracteres que realmente son importantes para nosotros es la resistencia a patógenos. Uno que ya tenemos desde hace muchos años trabajo hecho es en esclerotinia. Hemos hecho cruzamiento y selección de materiales en infectarios aplicando grano con esclerotinia. Gracias a eso desarrollamos un material que anda muy bien, que es ASEM 450, que lo van a ver allá afuera en el stand, están las características. Es un material que está extendiéndose su uso en la industria, precisamente por esta característica. Y también estamos trabajando en carbón, que es un problema grave que surgió hace alrededor de 12 años más o menos, que solamente lo tenemos los argentinos, así que nosotros somos los que hemos estado trabajando durante un tiempo para desarrollar, primero detectar la fuente de resistencia y después desarrollar materiales resistentes. Y como es una enorme cantidad de trabajo ir abriendo cada vaina para ver si está o no infectada, hemos tratado de desarrollar conjuntamente con gente de Estados Unidos un proyecto colaborativo para desarrollar marcadores. Ya los tenemos y están incluidos en una plataforma de genotipado que estamos utilizando. También estamos trabajando de la misma manera con esclerotinia, ahora tratando de incluirla en la plataforma de genotipado. La idea es que en este futuro muy próximo, comenzando en esta próxima campaña, ya vamos a estar trabajando con esa plataforma, haciendo selección por 10 traits distintos, y además nos va a permitir seleccionar por background, qué porcentaje del genoma pertenece a cada padre. Entonces la idea es que nos va a permitir avanzar mucho más rápidamente. Ahora, todo esto requiere un financiamiento, y el financiamiento en la mayoría de los programas proviene, como hablaron todos, de los royalties. En el caso del mercado del maní no es distinto al de cualquiera de las autógamas. La cantidad de semilla fiscalizada es muy baja. En ese gráfico pareciera haber una tendencia a mejorar, si uno podría ser optimista, pero resulta que en realidad eso se debe a que ha habido una gran cantidad de liberaciones de materiales nuevos y probablemente las empresas han comprado para ir armando su plantel semillero. Entonces, eso seguramente en el futuro uno esperaría que vuelva a los niveles tristes del pasado. No obstante, nosotros seguimos haciendo docencia desde aquí arriba, seguimos diciéndole a las empresas, pagar royalty es una inversión, no es un gasto. Nosotros desde INTA hemos tenido, digamos, un camino difícil porque hemos tenido baja en el financiamiento, hemos tenido retiro de personal que no se ha reemplazado y los royalties no han acompañado las expectativas que habíamos tenido cuando desarrollamos convenios con las empresas. No obstante lo cual, seguimos esperanzados que en algún momento va a haber algo que nos va a ayudar, que va a ser el reconocimiento de la propiedad intelectual. No obstante tener todos esos challenges, todas esas dificultades, nosotros no nos ponemos límite, lo que hacemos es limitar las dificultades que enfrentamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Con el mensaje de Francisco y de Jorge, de eso de salir al campo desde los programas de mejoramiento, me acuerdo también haberla escuchado a María Otegui en alguna presentación, en decir a veces cómo el mercado avanza o te fuerza a tomar decisiones
que debemos ajustar en los programas de mejoramiento, ¿no? Es decir, desde los programas de mejoramiento tenemos que estar muy conectados con el mercado y qué está pasando, y hay claros ejemplos que primero empieza el mercado o el productor a darnos señales a los programas de cómo seguir. Me hizo acordar de eso y creo que María está presente, así que agradezco ese punto. Y después, perdón por tomar este tiempo, pero no puedo hacer ajeno a este último comentario que hizo Jorge. Toda mi vida trabajé en autógamas en Argentina. Actualmente estoy como presidente de ProSoja, la Asociación de Fitomejoradores, y es una lamentable realidad, ¿no?, la que el negocio de autógamas está viviendo en la Argentina. Así que creo que es válido la docencia desde acá, desde todos nosotros, tenerlo presente al tema para un mejor futuro, no solamente del INTA, sino del país en su conjunto. Vamos a pasar, muchísimas gracias a los cuatro por sus presentaciones. Vamos a pasar ahora en un espacio de preguntas. Quien desee o quien tenga alguna pregunta, por favor que levante la mano, le van a estar acercando el micrófono. Veo varios breeders de soja, de trigo, de maní no o no conozco. Veo varios investigadores también de soja o de trigo, así que debe haber seguramente alguna inquietud. ¿Se animan? ¿No? Bueno, si no, yo tengo algunas como para romper el hielo y empezar. Voy a empezar por Philippe, ¿sí? Nuevamente aprovechando que se ha tomado la gentileza de venir desde Francia al simposio y contar con su visión o con su experiencia sobre, hemos escuchado mucho, ¿no?, del desarrollo de trigos híbridos, cuál es la posibilidad, cuál es la actualidad, qué podemos esperar de esa tecnología. ¿Funciona? Sí. Sí. Sí, los trigos híbridos existen en Europa, particularmente en Francia, pero sí existen desde hace 20 años y representan 2 o 3% del mercado, no más, y nunca superaron el 3% del mercado, porque hay una competencia con variedades convencionales. Esas variedades híbridas son variedades que se producen, la producción de semillas se hace con un gametocida, porque una de las dos, tenemos dos variedades, dos parentales, ¿sí? Y la que se considera como la hembra, tenemos que esterilizar la parte macho y se utiliza un gametocida. Ok. El problema que surge es que la producción de polen y el movimiento de polen es muy bajo en trigo, así que el rendimiento de la producción de semilla es bajo. Y a partir de eso, el costo de la semilla es elevado. Y el problema es que la ventaja de rendimiento que ofrece una variedad híbrida versus una convencional es muy pequeña y no compensa el costo alto. Ahora, algunas empresas como Syngenta, por ejemplo, siguen trabajando en trigos híbridos, pero con male sterility, con cytoplasmic male sterility, y trabajando con un sistema de selección más adaptado,
con heterotic gene pools, etc. So, vamos a ver lo que ocurre, pero personalmente no estoy tan optimístico por lo de el heterosis que es bajo. Muchas gracias, Philip. ¿Alguna pregunta se generó? Si no, vamos a aprovecharlo a Jorge con respecto al maní. Jorge, el carbón es una problemática, creo que afecta al cultivo gravemente, puede llegar a reducir hasta el 50% en algunas situaciones el rinde. Tengo entendido, corregime, que se da, no sé si exclusivamente, pero se da en mayor medida en Argentina. ¿Cómo desde los programas se está trabajando y qué posibilidades hay hoy en día, ¿no? Que si se conocen ciertos genes, alelos, etcétera, regiones? Te diría que es el tema de los programas de mejoramiento que hay acá en Argentina. Se está conociendo un poco de los genes, recién ahora están apareciendo las publicaciones, y lo que sí hemos hecho todos es tratar de detectar fuentes de resistencia. De hecho ya hay materiales en el mercado que son resistentes y todos los programas están a punto de liberar algo, digamos, porque ya es una problemática demasiado intensa para el sector y eso nos ha forzado a todos los programas a dedicar gran cantidad de recursos para ello. Excelente. Francisco, te quería consultar sobre trigo. En lo que yo conozco no hay muchos desarrollos de eventos transgénicos o de gene editing, ¿no? en cereales. ¿A qué se debe? O mejor dicho también, si esta nueva etapa de gene editing que se está a nivel mundial está tomando tanta importancia, si puede abrir algunas oportunidades. Y no puedo dejar de recordar la experiencia del Golden Rice, ¿no? Con estas aprobaciones que sufrieron estos últimos años, y eso puede llegar a abrir una puerta al desarrollo en los cereales. Sí, creo que la edición genética, al no considerarse como un OGM, puede ser muy interesante para el trabajo, va a abrir muchísimas puertas. Todo lo que es transgénico en trigo lo vemos a nivel mundial, cuesta muchísimo, cuesta económicamente y cuesta que el consumidor lo acepte. La edición génica es un nuevo paso, creo que interesante. También está ese paso de el consumidor, qué va a pensar, cómo le va a llegar esa información al consumidor para que no cree esa resistencia o que crea que está comiendo algo muy nocivo o que pueda ser malo para él. Es muy interesante, abre esa puerta muy grande, mucho trabajo futuro para lo que es el trigo, pero bueno, veremos a ver cómo se maneja tanto en lo público como cómo llega al consumidor esa información. Sí, los cereales sufren de una sensibilidad mayor con respecto a ese tema, ¿no? que otros cultivos. Exactamente. Bien, ahí se generó una pregunta, creo, excelente. Sí. Ah, ahí está, no te vi. Ah, María. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, ¿Cómo Gabino? andás? Una pregunta para el mejorador de soja de Pioneer. En la Argentina predomina el mejoramiento muy fuerte hacia la zona central con grupos de madurez 4, 5. Al sur de la ruta 5 hay 1 millón de hectáreas de soja que, así como se pasó de grupo 6 en la zona central a hoy 4 como predominante, no están atendidos por ningún programa de mejora. Hay 2 variedades de grupo de madurez 2 inscriptas de 20 años ya y llamativamente como que es desatendido. Es simplemente una cuestión de costos. Llama la atención que todos, incluido el programa de INTA, compite por la misma zona y esa región, o incluso hacia grupo 6, pero esa región no se atiende cuando hay grupos 2 en el hemisferio norte, es sumamente abundante, ¿no? Sí, bueno, sí, principalmente no se atiende esa zona, puede ser probablemente por el tema del volumen, por la superficie, ¿no? Pero bueno, como bien mencionás, tenemos un montón de germoplasma de esas madureces que podríamos traer, incorporar, pensando, ¿no?, también en la variabilidad de germoplasma que tenemos en Estados Unidos, ¿no?
en Estados Unidos son muy fuertes en estos grupos de madurez, así que sería muy factible traer variedades americanas o introgresarlas con germoplasma local, ¿no? Así que no, sí es un buen punto. Digamos, nosotros desde Corteva estamos trabajando desde grupo de madurez 3 hasta grupo de madurez 7, 8 para el norte. Así que sí, es un nicho que podemos explotar en el futuro con variedades, porque la genética está para eso. Y también es importante mencionar que las variedades americanas en general tienen muy buena adaptación, muy buena correlación con los ambientes argentinos, así que variedades que tienen muy buen potencial allá, en general tienen también muy buen potencial acá. Así que es una buena oportunidad. Gracias, Agustín. Juan Cruz. Ya que tenés no lo sueltes, Agustín, me gustó tu presentación, me gustó el cierre. Todos los días aprendo algo de estos breeders. Y cerraste con las personas y hablando con Juan Astini de Corteva también, conversábamos con Ariel, con Diego Ortiz, con Gabino sobre la necesidad de capacitar talentos. Esa es una de las líneas de trabajo que queremos movilizar. ¿Cómo lo estás viendo vos, esa necesidad de capacitar talentos, de generar talentos? Tenemos las universidades, algunos tomadores de decisión. ¿Qué opinión tenés que está haciendo Corteva? Y en ese sentido, ¿cómo vendés que ser breeder es un buen trabajo? Qué pregunta, complicada. Bueno, no, sí, como bien mencioné, el tema de recursos de personas es fundamental en las empresas, y más teniendo en cuenta esta dinámica de que se está generando continuamente nuevas tecnologías, nuevas metodologías, y la gente tiene que estar entrenada y capacitada, ¿no?, para brindarse y entender estas metodologías. Todos nos hemos adaptado a nuestro trabajo y esto surge continuamente en el quehacer diario. Una tecnología que aplicamos hoy de cualquier tipo, en 2 años tenemos otros protocolos, otras formas de trabajo. Entonces eso requiere una adaptación y como bien mencionás, el tema de la capacitación es fundamental, ¿no? Nosotros trabajamos con muchos trainees, muchos JP que ingresan todos los años a la empresa. Y bueno, son el futuro, ¿no?, de estos nuevos cambios que se avisoran y que tengan esta capacidad, ¿no?, también de entender la dinámica de los procesos que van cambiando continuamente. Así que no, sí, es un desafío importante para todas las empresas, ¿no?, y para todo el rubro. Gracias, Agustín. Yo, complementando a eso, cómo vendemos el ser breeder, les puedo asegurar desde mi ex función de fitomejorador de breeder, 2 cosas. La primera, que no se van a llenar de plata. De eso se los aseguro. Pero la segunda, que también les aseguro, que va a ser un camino súper, súper enriquecedor y feliz. No hay una alegría más grande que una variedad que uno haya seleccionado esté sembrada por los productores, ¿no? Que el esfuerzo que uno hizo ayude al productor a ser mejor o a tener un mejor resultado. Perdón la emoción, pero es algo que siempre me motivó a estar en el breeding. Bueno, muchísimas gracias por todo y creo que cerramos. No sé si hay un almuerzo. Muchas gracias a los 4.